Bienvenidos a Declarando su Gloria. Éxodo 4:11 dice, y el Señor le dijo, ¿quién ha hecho la boca del hombre? ¿O quién hace al hombre mudo o sordo con vista o ciego? ¿No soy yo el Señor? ¿Alguna vez usted se ha cuestionado su habilidad para compartir el Evangelio? Yo lo he hecho. Me imagino que usted también en algún momento lo ha hecho. Moisés, uno de los grandes líderes de Israel, lo hizo también. Y él era uno que el Señor había elegido, seleccionado para hacer la más grande de las misiones en el mundo, que era ir al pueblo de Dios y comunicar un mensaje muy especial, el mensaje de Dios. Sin embargo, el profeta no se sentía listo, no estaba dispuesto a ser usado como un mensajero de Dios. Moisés sí había sido seleccionado como el mensajero y él definitivamente había dicho, no, yo no quiero. Un mensajero es un siervo de Dios que comunica el mensaje. Y eso era Moisés. El profeta Malaquías lo dice, él era el mensajero del Señor de los ejércitos, en Malaquías 2:7. Pero en Éxodo, Moisés le dice a Dios que él no puede ser el mensajero. Él rechaza la tarea y él arma un argumento de el por qué no es bueno para realizar esa tarea. Y él dice, es que yo soy tardo para el habla y torpe de lengua. Esa palabra torpe se relaciona con la anestesia. Y cuando pienso en eso, pienso cuando voy al odontólogo. Cuando voy al odontólogo me ponen anestesia en la boca y toda la boca se duerme y no puedo hablar de la misma forma que quisiera. Eso quiere hablar, o eso quiere decir la palabra ahí, torpe. Es como cuando alguien enfrente de un público, ya sean dos, tres o una audiencia mucho más grande, no le salen las palabras, o las palabras que salen no son las correctas. A eso se refiere. Entonces, según Moisés, él era incapaz de hablar por su torpeza, pero él dice que él no puede, tiene torpeza de lengua, que no puede comunicar el mensaje. Pero en realidad, cuando vemos las escrituras, no vemos exactamente a qué se refiere esa torpeza de lengua de Moisés. Los comentaristas hablan de diferentes problemas que él tenía. Sin embargo, no podemos ser enfáticos porque no dice nada las escrituras. Lo que sí podemos decir es que Dios le responde a Moisés como si su torpeza del habla fuera una discapacidad. Ahí en el texto dice, por ejemplo, que él o Dios les escoge unas palabras para mostrar esto relacionadas con discapacidad física. Él habla del mudo, del sordo, del ciego, y esas palabras están en un tiempo verbal en el hebreo que indica que son discapacidades físicas. No necesariamente hablan de que Moisés tenía esas discapacidades. Pero, por ejemplo, la palabra que se traduce mudo significa capaz de entender, pero no capaz de hablar. Moisés entonces comprende el mensaje y Dios lo reta para que vaya más allá de esas limitaciones del habla que él consideraba que tenía. Dios le responde con paciencia a lo que Moisés argumenta, a la lógica que tiene Moisés en ese sentido, y Dios le hace dos preguntas. ¿Quién ha hecho la boca del hombre? Le pregunta Dios a Moisés. ¿O quién hace que el hombre no pueda hablar, oír o ver? Y la respuesta de Dios para Moisés es que si Moisés tiene una discapacidad, Dios se la dio. Dios sabe todo. Él conoce las limitaciones de todas las personas, inclusive aquellas limitaciones que ni siquiera él mismo Moisés sabía que tenía. Entonces aquí vemos que solo Dios no solamente está en control de las discapacidades, Él está en control de las discapacidades y también sienta las bases de cómo se debe comunicar su mensaje. En Miqueas dice, en aquel día declara el Señor, reuniré a la coja y recogeré a la perseguida, a los que ya habían maltratado. Al igual que en Éxodo 4:11, este pasaje nos está recordando que Dios
asume la responsabilidad soberana de la discapacidad e incluye la seguridad de que algún día Él sanará a aquellas personas que tienen discapacidades. El Señor abre los ojos a los ciegos, dice Salmos 146:8. Pero ahora podemos decir como diría el sabio Job en Job 29:15, ojos era yo para el ciego y pies para el cojo. Mis hermanos, Dios le ha llamado a predicar el Evangelio. Y si Él le ha llamado, también le va a permitir hablar de la sabiduría de Dios. Para aquellos que tienen una discapacidad, como la mayoría de nosotros la tenemos en la medida que vamos envejeciendo, este pasaje nos asegura que Dios nos da nuestra tarea en este mundo. Además de darnos esa tarea, nos empodera en la tarea que Él nos ha dado. La discapacidad física no debe impedir que experimentemos el gozo de servir a Dios. Mi hermano, piense en esto en este día. Sirva a Dios sin importar si usted cree que no puede hablar correctamente. La predicación del Evangelio es el mensaje más importante para el cual Dios le ha llamado. Predique el Evangelio en este día, mis hermanos. Con esto nos despedimos, nos vemos mañana si Dios quiere.